Shalom Haverim, aquí otra vez paseando por las montañas del Alto Galil, no exactamente paseando, yendo de un lugar a otro, como siempre. Incluso cuando alguien cree que está paseando, siempre está yendo. Otra vez quiero compartir con ustedes una reflexión que es dolida, pero desde ya sé que va a terminar siendo feliz. Es muy difícil hablar de dolor mientras uno está viendo los paisajes increíbles que hay aquí. Que bueno, en este coche no tengo modo de enfocar muy bien, torcí un poco la cámara para que aunque sea se vea paisaje desde el parabrisas de atrás, para compartir algo de la experiencia. El caso es que estamos completando el mes de Heshvan, a punto de entrar en el mes de Kislev. Estamos en Parashat Toldot y tenemos que mirar en derredor. Anteayer, aquí en Israel, vivimos todos, personalmente de lejos y muy de cerca, un evento terrible. Entraron dos bestias salvajes, con hachas, cuchillos y revólveres, a un Beit Knesset, a una sinagoga, en el hermoso barrio de Har Nof, en Jerusalén, y entraron a matar con una saña y una furia indigna de bestias salvajes, digna de algo mucho peor que bestias salvajes. Las bestias salvajes en general no hacen eso. Entraron a matar y uno se pregunta por el sentido de lo que ocurre. Tenemos un luto muy grave, muy hondo en Israel por 4 Yehudim y un policía druso. 4 Yehudim que estaban en el Beit Knesset, abrigados por su talit, comprometidos, enlazados por su tefilín. Un policía druso fiel a su tierra, fiel a su país, fiel a su misión, que entregó su vida para salvarlos, para salvar a los demás. Todos ellos murieron, asesinados salvajemente. Y estamos en Parashat Toldot. 2 semanas atrás estábamos estudiando en la Torá acerca del momento en que Sarai Meinu le dijo a Abraham: mira a Ismael, que está dándole mal ejemplo a Yitzhak. Mira a Ismael, que rinde culto a ídolos. Mira a Ismael, que, como cuenta el Midrash, arroja flechas en dirección a mi hijo Yitzhak. Quita de delante de nosotros a Hagar y a su hijo Ismael, envíalos lejos, que sus yerros no contaminen a Yitzhak. Desde ese entonces, Ismael quiere siempre vengarse de Yitzhak. Desde ese entonces, hace casi 4000 años, Ismael quiere vengarse de Yitzhak. En
En nuestra Parashá Toldot, nos encontramos con que Esav odia a Jacob. De Ismael van a salir los pueblos árabes. Esav vende su primogenitura. La primogenitura que vende tiene valor espiritual sobre todo. Como vemos en la propia Parashá, la primogenitura vale una bendición de supremacía, una bendición de lazo directo con el Creador, una bendición de sacerdocio. Y Esav no está interesado en eso. Esav está interesado en la supremacía de este mundo. Esav es un hombre fuerte, un hombre de guerra, un hombre de armas, un hombre de cazar, un hombre de rebelarse, un hombre de poseer. Jacob es un Ishtam Yoshev Ohalim, es un hombre íntegro, sentado en su tienda en el desierto. No busca poseer nada, busca el apego con su Creador. Es pastor de rebaños, va de aquí hacia allá con sus rebaños, apegado a la naturaleza, apegado al Creador, apegado a sus padres. Luego estará apegado a sus esposas. Es quien busca mantener la tradición, mantener la luz, mantener en este mundo los recipientes a los que llegue el fluido sagrado que da vitalidad espiritual a este mundo. Ismael quiere vengarse de Yitzhak. Yitzhak representa la Geburá, el rigor, el vigor. Ismael, por el lado del rigor y del vigor, de la fuerza bruta, la contraparte de la Geburá de Yitzhak, va a buscar vengarse de Yitzhak. Jacob quiere espiritualidad. Jacob es el Emet. La mayor cualidad de Jacob es la cualidad de la verdad. Esav odia a Jacob e intentará siempre manifestar su odio por la contraparte de la cualidad de Jacob. Intentará siempre valerse de la mentira, valerse de la estafa, valerse de la retórica en el peor sentido del término, de la demagogia, para acabar con Jacob. De Esav sale Edom, sale Amalek. De alguna manera, en términos espirituales, de Esav sale el mundo del poder cristiano, ese mundo que creará la Inquisición, ese mundo que hará pogroms, ese mundo que cultivará una sociedad de consumo material, de enturbiamiento de los sentidos. Ese mundo que hoy día lo podemos ver reflejado en la Europa decrépita y en la Norteamérica vacía de contenido por sobre todas las cosas. Y todos ellos vienen faltos de redención, faltos de herramientas para redención. De alguna manera vienen sus almas a reclamar que quien debe traer redención traiga redención de una vez. Ellos no son conscientes de ello.
Ellos están sumidos en sus propios errores, en sus propias patrañas, pero a la postre lo que reclaman sus almas, mientras ellos cumplen con su misión, es que nosotros cumplamos con la nuestra. Ellos necesitan que nosotros, que Israel, que Yitzhak, que Jacob, los venzamos con las armas que nos son propias, con la Geburá de Yitzhak, que se apega al Creador, dispuesto a inmolarse a sí mismo en el altar, que los venzamos con la verdad de Jacob, que vence a un ángel en lucha, defendiendo la verdad, defendiendo la trascendencia de la heredad que recibió. Las cosas son un poco más confusas todavía, porque los que tenemos aquí dentro, en la propia tierra de Israel, luchando como si fuera contra nosotros, se hacen llamar palestinos, Falestinaim, tratando de confundirnos con el parecido entre esa palabra y el nombre que tenían los Plishtim, los filisteos, los ocupantes antiguos de la actual franja de Gaza, Retzuat Aza en hebreo, con quienes en realidad no tienen nada que ver. Pero hay alguien con quien sí tienen que ver, estos presuntos ismaelitas. Y esto es gravísimo. Buena parte del así llamado pueblo palestino de hoy conforma el único grupo de anusim, de forzados, que queda realmente en nuestros días. Hay miles y miles, decenas de miles, acaso cientos de miles, acaso millones de Bnei Anusim en el mundo, de descendientes de los forzados, de descendientes de aquellos judíos forzados por la Inquisición española, la Inquisición católica, a convertirse al catolicismo. Pero no son hoy día ellos forzados a ser católicos. Ya esa Inquisición, no obstante, institucionalmente aún existe. Esa Inquisición no tiene hoy la fuerza para impedirles ser judíos. Y sin embargo, existen sí Anusim verdaderos hoy, Bnei Anusim verdaderos, que forman formalmente parte del mundo ismaelita islámico. A ver, acá estamos en un trancazo de tránsito que no tiene sentido alguno. Vámonos. Ay, lo yadati, slicha, mitztaer, lo yadati. Rega, un segundo que paro aquí. Pido disculpas, tuvimos una interrupción por un embotellamiento de tránsito por obras en la ruta. Decía que hay un grupo dentro, al menos una cantidad importante, dentro de lo que conocemos por pueblo palestino, que en realidad vienen de, a ver si voy a poder entrar ahí. Vienen de judíos que vivían en la tierra de Israel, sobre todo en la zona de Jerusalén, desde muchas generaciones atrás, en Jerusalén oriental, y que tras suertes de pogroms hechos por musulmanes en tiempos del dominio turco-otomano sobre la tierra de Israel,
fueron forzados a convertirse al Islam. Y muchos de ellos siguen viviendo en las mismas casas en que vivían entonces, en el este de Jerusalén. Y cuando uno visita esas casas, uno ve que cavado en la piedra, en el marco de las puertas, casas de piedra jerosolimitana, como se solían hacer entonces, está la hendidura para la mezuzá. Y en general hay todavía una mezuzá adentro, cubierta por cemento o por la piedra misma. Y ya vienen de varias generaciones de Islam. De lo que pasa a resultar que parte de estos palestinos que luchan salvajemente contra nosotros no son primos hermanos nuestros, descendientes del tío Ismael, sino que son propiamente hermanos nuestros. Son en principio Yehudim. ¿Qué está sucediendo entonces? Anteayer vinieron algunos de estos ismaelitas o Yehudim engañados, forzados, a un Beit Knesset, a un lugar de culto judío, a matar. Vinieron a matar. Vinieron a asesinar. En nombre de cosas que no tienen ningún sentido en este instante. Ese fue el primer golpe del día. Ismael conquista cuerpos, conquista almas y acude a matar, acude a reclamar. Y hay que ver de qué manera, porque Ismael, su nombre es Ishmael, oirá Hashem. Los ismaelitas vienen a matar en nombre de una religión. Vienen a matar en nombre de lo que les enseñaron que es sagrado. Vienen a defender sacralidad. Yo recuerdo en la última guerra del Líbano hasta ahora, 8 años atrás, estábamos aquí en el norte y llovían misiles por todos lados. Y nosotros no veíamos que nuestro gobierno, que el gobierno de Israel, hiciera realmente nada apropiado para defendernos. Al menos no ni en tiempo ni en forma. Y el líder del Hezbollah, desde el sur del Líbano, desde esas montañas que he mostrado ya algunas veces a mis espaldas en los videos del último tiempo, realizados muy cerca de ellos. Nasrallah decía: nosotros, por ellos, el Hezbollah, estamos venciendo y le podemos hacer a los judíos lo que queremos, porque nosotros estamos apegados a Dios y ellos no. Y tenía razón. Eso es lo grave, tenía razón. Ishmael. Ellos, antes de salir a la guerra contra nosotros, elevan plegarias 5 veces por día. Claro, aquellos que salen a guerrear contra nosotros, pobrecitos, son criados, son plantados en almácigos de bestias salvajes, son sometidos por su propio liderazgo a nacer, crecer y vivir en suertes de campos de refugiados, que son casi campos de concentración, donde se les enseña una religión de puro odio que nada tiene que ver con el Corán tampoco, y donde fundamentalmente se les enseña a vengar a Ismael de Yitzhak, a odiarnos a nosotros. Pero todos Mishamaim. Se les enseña eso porque nosotros les podemos ganar la guerra única y exclusivamente si nos apegamos nosotros a Hashem. Si nosotros peleamos en nombre de Dios, como se dice,
entonces nuestro lazo con el Creador, desde el estudio, desde la sacralidad, desde el culto del Shalom, desde el culto de la vida, contra el culto de la muerte, es mucho más fuerte que el de ellos. Y entonces ahí ganamos. Y entonces en términos trascendentes tenemos que entender que Ishmael está cumpliendo una misión sagrada. Y ojo, entiéndase, digámoslo entre paréntesis, estoy hablando únicamente del Ishmael que lucha en nombre de su religión, de la religión que le tergiversaron, contra Israel. No estoy hablando de los persas, por ejemplo, de Irán, ni de Al-Qaeda, que son afganos. No estoy hablando de nadie de ellos que encarnan el mal en sí mismo. Estoy hablando de Ishmael peleando contra nosotros. Ishmael está cumpliendo una misión sagrada. Ishmael fue enviado, él no lo sabe, pero Ishmael es enviado desde arriba a obligarnos a nosotros a rezar con todo el corazón, a apegarnos al Creador, a pegar gritos como pegábamos gritos allá en Mitzrayim cuando los egipcios nos azotaban y estábamos completamente faltos. Estábamos completamente faltos de herramientas en nuestras manos para hacer nada por nosotros mismos. Ishmael se inmola a sí mismo. Ishmael se gana infiernos, terrores, espantos a sí mismo. Comete bestialidades horribles e imperdonables, con la finalidad trascendente de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Hay que despertarnos. Nosotros tenemos que traer la Geulá, nosotros tenemos que traer redención a este mundo. Nosotros tenemos que traer verdaderamente Shalom a este mundo. Shalom, no la pax de los romanos, Shalom, la paz de la plenitud. Shalom, esa paz proactiva en la que cada quien ocupa su sitio en felicidad plena. Cada quien tiene su lugar en este mundo y se realiza plenamente en ese lugar que tiene en este mundo. Ishmael viene una y otra vez a inmolarse por nosotros. Y nosotros peleamos contra él, lo cual es virtualmente imposible, en vez de hacer lo que tenemos que hacer, en vez de ponernos por encima, en vez de sobreponernos y alcanzar con los extremos de nuestros dedos, alcanzar las herramientas que nos están destinadas para hacer Shalom en nuestra tierra y desde nuestra tierra exportar Shalom al mundo, exportar justicia, exportar caridad, exportar libertad con solidaridad responsable. Pero ese fue el primer golpe del día de anteayer. Hay otro golpe al que debemos atender, y es el golpe de Esav. Esav mira lo que hace Ishmael. Esav, en nuestra parashá, en la aliyá de nuestra parashá, en la aliyá de la Torá, acerca de la cual escribimos ayer nuestra meditación. Esav, que vendió su primogenitura a cambio de comida, porque a él le importa este mundo y no el otro mundo, no el mundo por venir. Y entonces para él todos los medios que le permiten conquistar este mundo son hábiles, sin importar el valor espiritual de los medios. Esav vendió su primogenitura y luego fue y la reclamó. Esav le vendió su primogenitura a Jacob, que de verdad, como hemos explicado años atrás en distintos shiurim, el verdadero primogénito era Jacob.
Pero Esab era considerado el primogénito, y Esab vendió sus derechos de primogenitura a cambio de derechos de este mundo. Y después fue y reclamó la bendición que correspondía al primogénito, la heredad que correspondía al primogénito. Y no solo eso, después acusó a Jacob de estafador. Y después se propuso matar a Jacob, que había cobrado lo que era suyo. Y eso no podía ser. Eso no podía ocurrir. Pero Esab va con la mentira y con la violencia de su boca a todas partes. A tal punto que Esab, de esto lo hemos estudiado también y es la única gematria que vamos a hacer hoy, pero es demasiado obvia, rompe los ojos. Esab vale 376, igual que Shalom. Esab habla de Shalom todo el tiempo, Esab distorsiona la propia idea del Shalom todo el tiempo. Esab miente, Esab es un demagogo. Esab viene anteayer y saca titulares en la prensa internacional, como el titular, el super titular que recorrió todo el planeta de la CNN. El primer titular de la CNN que decía: 4 judíos y 2 palestinos muertos en enfrentamiento en una mezquita. Dios mío. Después rectificaron y dijeron que el enfrentamiento había sido en una sinagoga. Pero como si fuera un enfrentamiento. Mucho después rectificaron y aclararon que no, que en realidad los 2 palestinos muertos eran 2 terroristas que habían ido a matar judíos que estaban rezando. Y que nadie los había agredido a ellos. Esab hace esas cosas. Hubo muchos otros titulares por el estilo. De esos titulares de prensa se alimentó la conciencia de la mayor parte del planeta. No de lo que de verdad vivimos aquí en Israel. Ese mismo día, horas después del atentado, un atajo de cretinos que se sientan en el Parlamento del Reino de España se permitieron a sí mismos votar una ley casi en unanimidad. Si escuché bien, hubo solo 2 votos en contra. Ellos votan una ley que pretende obligar al Estado independiente, supuestamente de Israel, a partirse en favor de un Estado palestino. Y lo hacen no solo desde una maldad suma, sino sabiendo, como sabía Goebbels, que puedes repetir la mentira tranquilamente y al final se fijará en la conciencia como verdad. Lo hacen repitiendo una y otra vez que en realidad no están diciendo nada nuevo, porque desde en el año 47 mismo se determinó la partición de la tierra llamada Palestina en un estado para los árabes que vivían acá y un estado para los judíos, y que ya es hora de que eso ocurra. Y ese atajo de cretinos analfabetos deberían tener claro, y probablemente lo tengan claro y no sean cretinos analfabetos, sino cretinos mentirosos con alevosía, que esa orden de la ONU se cumplió efectivamente en su momento. Hubo una partición de la tierra y entonces se creó por un lado el reino hachemita de Jordania y por otro lado el Estado democrático de Israel, que entre nosotros es tan democrático como todos los estados democráticos del orbe, o sea que no es democrático, no existe democracia. ¿Qué vamos a hacer? Pero se hizo esa partición de la tierra, muchachos. ¿Ustedes no leyeron historia? Pero Esab acude con esas armas. Esab le miente a todo el mundo. Esab hace como si se hubiera olvidado que él fue el que hizo la Inquisición en que mató tan cruelmente. Sus descendientes amalequitas fueron los que
armaron el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y provocaron tanta mortandad no solo de judíos, sino de todo quien no se compadecía con su idea del Übermensch, del superhombre terreno, en un culto de la terrenalidad. Y los judíos siempre estamos a la cabeza de lo que molesta para eso. Solo que hoy día, pareciera, molestamos como siempre, pero molestamos sin darnos cuenta. Molestamos inconscientemente. Molestamos y encima no nos damos cuenta de cómo molestamos. Entonces, entre los judíos hay una cantidad de suicidas también que dicen: no, hagamos la paz con estos y concedámosles a los otros y hagamos lo otro, suicidémonos de nuevo, seamos víctimas otra vez. Y esa es una idea estúpida, que nace solamente de la inconsciencia de la propia sustancia, de la inconsciencia de la propia identidad. Yo me suicido porque no sé quién soy. Entonces, al matarme a mí mismo, no estoy matando a nadie, porque mi identidad está desintegrada. Entonces viene Ismael y viene él a matarme a mí. ¿Para qué te vas a suicidar? Yo te mato, deja, hago el trabajo por ti. Y viene para recordarme quién soy, viene para obligarme a gritar y decir: ¡ay! Yo tenía un Elohim, yo tenía un Dios que me prometió que me va a salvar de todo mal. Y me va a salvar de todo mal a condición de que yo sea quien debo ser. A ver, ¿quién era aquel que yo debo ser? Tenemos que trabajar mucho, porque la mayoría de los Yehudim que llegan a plantearse eso, enseguida vienen a ellos otros Yehudim que parecen estar atrapados también en un movimiento retrógrado, que no nos ayudan nada, y dicen: yo te cuento quién debes ser, tú tienes que ponerte un sombrero negro, tienes que vestirte de blanco y negro en general, tienes que privarte de un montón de cosas y ya está. Y se olvidan de decirle a este Yehudí que pregunta por fin y que pide recuperar su identidad, se olvidan de decirle lo que dijo Rabbi Akiva, lo que dijo Hillel HaZaken, que lo primero es el amor al prójimo, lo primero es no hacer al otro lo que aborrecerías que te hagan a ti, lo primero es la solidaridad recíproca como ejemplo para el mundo entero, lo primero es abstenerte del robo, lo primero es ser ejemplo de caridad y de justicia, como le exigió Hashem a Abraham en un pasuk que recitamos todo el tiempo, porque es tan fácil para tener derecho a vivir en nuestra tierra en Shalom, con Shalom, y desde ahí en adelante dar el ejemplo de Shalom para el mundo y conducir al mundo hacia el Shalom. Le dice muy claramente Hashem a Abraham acerca de su descendencia a nosotros: Veshamru derech Hashem la'asot tzedakah u'mishpat, y cuidarán el camino de Hashem, que es hacer tzedakah, caridad, que es justicia, y mishpat, y juicio justo. Y eso es todo. Después de eso, sobre eso se monta la validez, el valor de las mitzvot que tienen lugar entre el hombre y su creador, que establecen la conexión entre el hombre y su creador. Las mitzvot que conforman lo que entendemos por, digamos, religión. Pero las mitzvot que hacen a una religión, nada tienen para aportar cuando no están vigentes las mitzvot que tenemos para rectificar el andar de este mundo, para vivir en una sociedad justa,
para vivir en una sociedad en la que reine el amor, la justicia, la caridad, la solidaridad, la seguridad. No la seguridad por vía de que los que se encuentran vilmente en el poder hallen nuevas excusas para desnudarnos en los aeropuertos. No esa seguridad. La seguridad que emana de aquello, la seguridad emana de qué? De esa conciencia colectiva según la cual, para ser yo feliz, tenemos que ser felices todos. Y todas las culturas antiguas tienen alguna palabra, alguna expresión para decir eso. Eso es Ubuntu en alguna región del África. Eso es Imein ani li mi li veimani leatzmi ma ani, como dice Hillel Azaken. Si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Pero si yo soy solo para mí, ¿qué soy? Eso es el dulcísimo Levinas diciendo: yo soy yo porque tú eres tú, etc. Eso es el espejo amable del otro. Eso es la expresión hebrea tan hermosa de Limtzo gen be'aineja, hallar gracia a tus ojos, que se explica en términos de que mi gracia, mi belleza interior, mi belleza sutil, trascendental, no la puedo descubrir yo mismo, no la puedo revelar a solas, la puedo hallar revelada únicamente en el modo en que me reflejo en mi prójimo. Entonces, anteayer vino también Esav a golpearnos. Ah, Ismael te golpeó. Viene Esav también, el mismo Esav que al final de nuestra parashá se va a decir a sí mismo: ah, a papá y mamá no les gusta Ismael. Entonces va y toma por esposa a una hija de Ismael, porque Esav siempre quiere casarse con Ismael. Pero tenemos que hacer un poco de futurología. Está bien, la palabra la estoy utilizando con algo de cinismo. Hay cosas que no son futurología. Europa está siendo conquistada lentamente por Ismael también. Ismael no solo tiene que despertarnos a nosotros. Ismael toma sobre sí otro trabajo, que es vengar la venganza de Jacob, de Israel, respecto de Esav. A Ismael de verdad no le cae nada bien su yerno Esav. Nada bien. Él ve que su yerno Esav es idólatra. E Ismael no es idólatra. Él ve que su yerno Esav es un mentiroso. E Ismael en general no es mentiroso. Los palestinos son mentirosos porque tratan de asemejarse a los plishtim, y porque entre ser árabes y querer asemejarse a los filisteos, que no tienen nada que ver con árabes, y muchos de ellos en realidad portar dentro de sí almas judías, tienen una confusión de identidad espantosa. Y encima, sobre todo estos que destacan, estos que son criados en el Másigos para ser terroristas llenos de odio, están desintegrados como personas. No hay con quién hablar allí. Están criados como el príncipe de La vida es sueño de Calderón de la Barca, encadenados toda su vida
condenados a vivir como salvajes, carentes de todo lo bueno, hasta que un día les cortan las cadenas, los hacen despertar en el palacio y les susurran al oído: ¿ves todo lo que hay acá alrededor? Esto en realidad es tuyo y todos los que vas a encontrar acá son los que te lo robaron. Entonces se verán enceguecidos de odio, y saldrán solamente a matar. Y Ishmael está preparándose, ya ha hecho algunas muestras gratis, algunos ensayos con poco público de la obra, pero está preparándose para obrar él la venganza de Israel contra Esav. Prepárate, Eurabia, porque tú también vas a comer de la propia cocción que has estado preparando. Y parece que en realidad, como siempre, la solución, la respuesta, está en manos de nosotros, en manos de los Yehudim, de los judíos, en manos de los Bnei Noach, los justos gentiles que despiertan a abrazar la Torá, que despiertan a abrazar la misión de traer conciencia de Mashiach, conciencia de Geulá, conciencia de redención, de todos los que se suman al pacto de Israel, del Israel verdadero, no del Estado de Israel. El Estado de Israel está dentro del paquete. Es una de las cosas que tenemos que rectificar. Y necesitamos la fuerza de todos los que van despertando, como en la primera Matrix. Porque es increíble lo que está sucediendo en el mundo todo. Es tan increíble como que en los últimos 50 años se han escrito tantos libros de ensayo y de ficción, y se han hecho tantas películas documentales y de ficción que describen minuciosamente el libreto que estamos viviendo ahora. Y nadie parece tomarlo en serio. Todo está escrito. Desde el 1984 de Orwell y su gran hermano, hasta la Matrix, hasta V for Vendetta y el último invento del ébola, y antes la vaca loca y la gripe aviar. Todo está escrito. Los enemigos inventados, las excusas para limitar todos los días un poco más la libertad de la gente, los instrumentos pequeñitos de psicomagia al revés para habituarte a no moverte demasiado de donde te dicen que estés. Estos estúpidos cinturones de seguridad obligatorios en los automóviles, habitúate a estar atado. Si hoy día las rutas son mucho mejores que hace 40 años, la velocidad máxima a la que está permitido viajar en casi cualquier parte no es mucho mayor. Y en aquel entonces, hace 40 años, no había cinturones de seguridad y había muchos menos accidentes. Acá algo raro pasa. Estate bien, estate atado, te estamos controlando. Está todo eso. Está todo eso llevado a un punto tan extremo y tan radical que es imposible que no despertemos. Javerim, queridos amigos, es imposible, es ridículo, es demencial
que no despertemos. Despacito. Tenemos que tomar toda la Torá que hemos aprendido. Tenemos que poner nuestras conciencias, nuestras almas, nuestros cuerpos, nuestro patrimonio. Tenemos que construir como el bonito eslogan, un mundo mejor para nuestros hijos, sí. Pero en general ese eslogan desemboca en catarsis colectivas inconducentes porque van solas, como los movimientos extremos naturistas que te ayudan a creer que vas a cambiar el mundo porque dejas de consumir huevos o cosas por el estilo, o los movimientos que defienden el derecho de las focas australianas, que son todo cosas muy importantes, pero son puntuales y son utilizadas por el régimen mismo para tranquilizar tu conciencia. Al fin y al cabo, a mí me importa, yo hago algo bueno. No es eso. Hay que crear mejores personas para el mundo que tenemos. Y eso sí es un trabajo arduo y puntual que está en nuestras manos. Está bien. Hay que aplaudir también las iniciativas que buscan crear un mundo mejor para nuestros hijos. Pero hay que focalizar puntualmente y comprometer en ello todo lo que somos en erigir mejores nosotros mismos y buenos hijos para nuestro mundo. En convertirnos nosotros mismos en obreros hábiles de edificar Shalom, de hacer el bien y manifestarlo eso en la práctica proactiva de todos los días. Invertir nuestro tiempo en decir estas cosas generosamente. Ayudar a sostener a quienes invierten de sí, tiempo, alma, materia, en hacer aquello de lo que estamos hablando, en hacer aquello que estamos haciendo. Y no lo digo solamente en primera persona del singular, también, pero no solo. En general, apoyar a todos los que se empeñan su tiempo y empeñan su vida y su energía en hacer el bien. Proactivamente, no solo de palabra. De ese modo ocurrirá que lograremos contagiar luz de verdad, luz depurada, luz dulce, en derredor. Y veremos cómo Ishmael, al vernos conectados de vuelta con nuestra esencia espiritual, al vernos abriendo los conductos que traen hacia la tierra luz sagrada e inspiración de Shalom, Ishmael se unirá, se revelará de un modo completamente distinto, porque Ishmael también quiere Geulá, solo que no nos ve a nosotros capaces de traerla o de construirla. Y de vuelta, hablo del Ishmael trascendente, no de las pobres bestias que salen al frente en cualquier lado a matarnos. Eso no quiere decir que en el hoy por hoy yo no deba o yo deba abstenerme de ir a conseguir una licencia de porte de armas y me haga de un revólver por las dudas. Por si Hasbe Jalila me toca estar donde hay un intento de hacer de vuelta lo que pasó anteayer en Jerusalén.
Yo sí, empecé mis trámites para conseguir un porte de armas. Porque hay que actuar también. Hay que actuar en lo inmediato. Hay que ser muy imbécil para poner la otra mejilla. Y nadie pone la otra mejilla. Entonces hay que ser muy cretino para hablar de poner la otra mejilla. Entonces en este momento en que está todo desatado, es verdad, parece que hay que andar con un arma al cinto. Pero hay que tener muy claro qué es lo que hay que hacer. De verdad, Javerim. Hay que dejar que Ismael se endulce. Esav tiene que aprender la lección que le toca. Y entonces, Israel debe quitar de sobre sí todas las cáscaras oscuras que le sostienen oprimido en su propia tierra. Y debe prepararse a verdaderamente, acompañado de todos los justos gentiles del mundo, a traer Geulá, a traer redención verdadera. Javerim queridos, gracias por haberme acompañado desde las montañas más nórdicas del Alto Galil. Partimos juntos hace un rato ya desde Malquía, a metros apenas de la frontera con el Líbano, y acabamos de llegar a casa, a la provisoriamente casa en Carmiel. Javerim queridos, mi brajá para todos. Shalom.